Hola amigos, ya nos encontramos en la parte final del curso donde vamos a ver todo lo referente cómo exportar una base de datos y luego cómo restaurar esa base de datos para que el presupuesto que yo he hecho con mi base de datos pueda ser utilizado en otra computadora en un futuro o para poder ser presentado conjuntamente con un expediente técnico. Muy bien, entonces, ¿cómo exportar una base de datos? Para exportar una base de datos, lo que vamos a hacer nosotros, después de hacer nuestro trabajo, le vamos a dar, nos vamos a dirigir a, en nuestra, en nuestra barra de vista, nos vamos a dirigir a utilitarios y luego vamos a ir a mantenimiento de base de datos. ¿Ya? Hay otra forma de hacerlo por transportabilidad, pero no suelo tener un archivo que siempre es confiable. Es mejor crear una copia de base de datos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer en este caso dice que tenemos la opción de crear una copia de seguridad, restaurar una base de datos, compactar y eliminar la base de datos. Entonces nosotros le vamos a dar siguiente y le vamos a decir una copia de seguridad de base de datos. ¿Sí? Le vamos a dar siguiente también y nombre de la base de datos de origen. Es la base que estamos trabajando en esta oportunidad, que la mía se llama local multiusos, ¿sí? De ustedes sería S10 su nombre. A continuación le vamos a dar siguiente y ahora vamos a escribir ya el nombre de la copia de seguridad donde yo voy a copiar mi base de datos para poder transportarla. Ok, entonces por ejemplo vamos a colocar un nombre de mejoramiento de losa, servicios higiénicos, transporte exportado le vamos a poner. Exportado. Listo. Lo vamos a dejar en estas opciones tal como está y le vamos a dar siguiente. ¿Sí? Y le vamos a dar copiar. Y vamos a esperar que se cree una base de datos. Entonces me dice la copia de seguridad estándar terminó correctamente. Le doy a aceptar. Ahora lo que voy a hacer es, imaginémonos que yo voy a copiar esta base de datos. Primero, ¿dónde aparece esta base de datos? Para encontrar esta base de datos me voy a ir a S10, luego voy a ir al disco C y luego voy a ir a la carpeta donde está instalado el S10, que es S10 2000, ingreso acá y luego voy a backup. En backup yo voy a encontrar un archivo, ¿sí? Un archivo que se llama mejoramiento de losas, servicios higiénicos exportado. Entonces este es el archivo que es mi base de datos que yo lo puedo utilizar, lo puedo copiar, control C, y por ejemplo yo puedo llegar a otro lugar. ¿Sí? Vamos a buscar otro lugar, por ejemplo acá, y lo vamos a poner aquí. ¿Sí? Acá lo vamos a copiar. ¿Sí? Imagínense, inclusive lo puedo cambiar de nombre, ya, pero vamos a dejar así de momento. ¿Sí? Y aquí está, lo puedo cambiar de nombre, lo puedo presentar con este nuevo nombre. Luego llego a otra máquina, imagínense que está en otra máquina, copio esto. ¿A dónde lo voy a llevar? Me voy a ir nuevamente al mismo archivo y lo voy a pegar en backup. ¿Sí? Lo voy a pegar en backup, ¿sí? Como mejoramiento de losa del servicio higiénico exportado. ¿Ya? ¿Para qué? Para hacer el siguiente paso, que sería que ya estoy en otra máquina y voy a hacer la restauración de base de datos. ¿Ya? Para restaurar la base de datos nuevamente voy a ir al S10, otra vez en mantenimiento de base de datos, voy a dar siguiente y voy a elegir la opción restaurar base de datos. ¿Sí? Elijo la opción restaurar base de datos, le doy siguiente. Nombre de la base de datos de destino. ¿Sí? Entonces acá voy a tener una nueva base de datos de destino. ¿Cómo puede hacer esta base de datos de destino? Lo que puede hacer, por ejemplo, es crear una nueva base de datos. En este caso le vamos a dar siguiente y vamos a crear una nueva base de datos. ¿Sí? Entonces vamos a crear una nueva base de datos que diga Matías, por ejemplo, mejoramiento de los servicios higiénicos. Listo. Siguiente. Entonces se va a crear esta base de datos. Le voy a dar crear. ¿Sí? Se va a crear rápidamente porque es una base de datos vacíos. Solamente tienes propiedades y el nombre. Esperamos que se cree un momento. Entonces ya se creó la base de datos. Le doy a aceptar.
¿sí? Y entonces en esta base de datos que he creado voy a copiar y voy a restaurar mi copia de base de datos, ¿sí? Entonces otra vez voy a mantenimiento, le doy siguiente, le digo restaurar base de datos, le doy siguiente, nombre de la base de datos de destino. Acá vamos a elegir, por ejemplo, la base de datos que he creado, ¿no? Mejoramiento de losa guión Matías. Sí, aunque había otro, a ver, no estamos equivocando. Mejoramiento. Matías guión mejoramiento de losa. Sí, este era. Sí, me estoy equivocando con otro. Ya esta es la base de datos asignada y le voy a dar siguiente. Y ahora tengo que elegir la copia de seguridad. Voy a buscar la copia de seguridad, para eso hago clic en los tres puntos y voy a buscar el nombre que había creado. Y si no mal recuerdo era mejoramiento de losa, servicios higiénicos exportado, ¿sí? Entonces lo voy a seleccionar esto, le voy a dar siguiente y le voy a dar clic en restaurar. Y ahora sí tengo que esperar un momento que se restaure la base de datos. ¿Sí? Se restaura la base de datos, le doy a aceptar y prácticamente ya está mi base de datos ya restaurada. Lo que voy a hacer es entrar nuevamente al S10, ¿sí? Ingreso nuevamente al S10, pero ahora lo que quiero hacer es abrir esta base de datos que yo he creado, ¿no? Que se supone que ya es una máquina nueva. Entonces vamos a buscar esto. Buscamos la nueva base de datos que es Matías Mejoramiento de Losa, Servicios Higiénicos, ¿sí? Matías Mejoramiento de Losa, Servicios Higiénicos. Le voy a dar a aceptar. Esperamos un momento que se haga su copia de seguridad propia. Acá no lo vamos a actualizar, me voy a ir a presupuestos y datos generales, ¿sí? Y vamos a ver que ahora ya está en una nueva base de datos como si fuera otra máquina. Está exportado ya mi presupuesto que yo he hecho, ¿sí? Entonces es la forma más correcta de exportar un presupuesto. Otra opción que tengo y que también se puede utilizar bastante es la opción de actualizar base de datos. ¿Y por qué se realiza la actualización de base de datos? La actualización de base de datos se utiliza cuando yo de repente he hecho un cambio y quiero que se actualice en esta base, ¿sí? Se actualiza en esta base por si yo tengo que copiar esta base de datos para otro sitio, ¿sí? Entonces yo puedo entrar, luego de que actualizo, puedo entrar al backup, a la carpeta backup y copiar mi base de datos actualizada. Entonces, para poder actualizar esto, me voy al S10, ¿sí? Y voy a la opción de actualización de base de datos. Le doy siguiente y me dice nombre de la base de datos de destino, es la misma que estoy, le doy siguiente y se va a actualizar. Y le doy a clic a actualizar y esperamos un momento. Esperamos un momento que se actualice. Bueno, se espera y luego aparece un mensaje de que se actualizó la base de datos. En este momento, digamos, ya se ocultó y ya mi base de datos está actualizada. ¿Para qué me va a servir esto al momento que termina de actualizarse? Yo me voy al backup y me fijo en algo. Sí, me fijo en algo. Que ahora existe dos bases de datos. ¿Sí? Dos bases de datos, fíjense. ¿Ya? Una que tiene una fecha, el momento justo antes de hacer mi actualización y otro momento que tiene otra fecha de modificación después de hacer mi actualización. Si yo quisiera copiar mi base de datos, lo que estoy trabajando y llevarlo a otro lugar, ya no estamos hablando de un presupuesto, sino de forma general, lo que yo tengo que copiar es el archivo, este archivo, o hay uno que dice formato 2S2K, ¿sí? Y hay otro archivo que es que tiene un nombre más largo, pero este es la actualización. Este es el archivo viejo y esta es la actualización. Si yo debo copiar, lo que debo copiar en este caso es justamente ¿sí? Este archivo de acá. Lo puedo copiar, cambiarle el nombre, ¿sí? Y sería mi nueva base
en otro sitio, le cambio el nombre y sería mi base de datos que yo puedo utilizar en otro lugar o exportar. Ya es otra forma también de exportar mediante actualización. Muy bien, eso sería todo lo referente a cómo exportar una base de datos. Muchas gracias.